Hola, el martes 7 de enero arrancamos la temporada 2025 de Huevos Revueltos con Política, mientras estamos recargando energías y recordando nuestros mejores momentos de 2024. En el top está el cumpleaños de la silla vacía. Llegamos a 15 años de vida, que es todo un logro para cualquier medio de comunicación, y lo celebramos a lo grande. En esa celebración hicimos un episodio en vivo con el colectivo Entre Ríos, en el que hablamos de nuestra relación con el agua como parte de los acuerdos que proponemos a toda la audiencia para que hagamos a futuro. Les dejo el episodio y nos escuchamos a partir del 7 de enero con nuevas recetas políticas. ¡Felices fiestas! Tengan listo el cóctel, que ya vienen los huevos revueltos con todos los ingredientes que necesitamos para arrancar unas nuevas y mejores conversaciones sobre el agua. Desde el Teatro Panorama en Bogotá, celebrando los 15 años de la silla, estamos en vivo. Yo soy Tatiana Duque, bienvenidos. Lo que acaban de escuchar son los sonidos de los arroyos El Bruno y Aguas Blancas en La Guajira. Los dos rodean las minas de carbón del Cerrejón, que movió el cauce natural para ampliar su área de explotación. Eso dejó secas porciones enteras de los ríos, como estamos viendo en la imagen de acá arriba. Antes, el agua de esos arroyos servía además para que la comunidad se bañara, se vistiera, también cocinara, y también sirvió para hacer la carretera, para construir los ranchos. Si nos venimos más para acá, para Bogotá, el agua que ahorita nos está faltando de Chingaza y que necesitamos tanto, ayudó a construir el piso de este teatro e incluso pues está ayudando a mezclar los cócteles que pueden disfrutar aquí al lado. Lo que quiero decir con esto es que el agua sirve en verdad para construir la realidad que nos está rodeando. Entonces lo que les proponemos hoy en este huevo tan especial es que comencemos a ver el agua de una forma diferente, interconectada, y de cómo todas y todos podemos empezar a tener una conversación sobre el agua que no sea lejana o que tengamos que empezar a hacerla justamente cuando nos está faltando, sino que sea una conversación más corriente, que nos toque en lo más común y en lo más íntimo. Para eso invité a dos personas muy especiales en este proyecto. Lisa Blackmore es la fundadora de Entre Ríos, es un colectivo que desde hace 5 años está trabajando para visibilizar a través de las artes las relaciones entre el agua y nosotros los humanos. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ti, Tati. Y Leonel Vázquez es artista plástico y también colabora con este colectivo. Un gusto que estés acá. Gracias a ti, Tatiana. Leonel, tú también eres profesor de arte en los Andes. Cuéntanos qué haces además en tu día a día. Bueno, pues me dedico a criar la vida, crío 2 niñas, me crío a mí mismo, mi cuerpo, mi mente, como sujeto que hace parte de una colectividad en el páramo del Sumapaz. Me dedico a criar las aguas que nacen allí, los nacimientos. Como artista sonoro me dedico a descifrar las maneras en las que la naturaleza escucha y es escuchada, y a tratar de colaborar con especies no humanas para generar diálogos, acuerdos interespecie. Lisa, tú también eres profesora, eres investigadora, fundaste Entre Ríos. Cuéntanos un poco más de eso, de conectar las artes con la sensibilidad hacia el agua. Claro, Entre Ríos trabaja con científicos, comunidades, artistas, estudiantes, y nosotros creamos experiencias estéticas, exposiciones, talleres, publicaciones, y entonces trabajamos con el arte, pero me gusta pensar que no es el arte por el arte, sino el arte por el río, quizás el arte por las aguas. ¿Ah? Y esto lo hacemos porque pues todos somos agua, ¿no? Y necesitamos el agua para vivir, pero pues vivimos un momento muy crítico, enfrentamos muchos retos entre las inundaciones, las sequías, ¿no? Entonces todos nuestros proyectos tienen esta pregunta fundamental, que es cómo podemos generar relaciones más equitativas, más justas, más sostenibles con el agua. Y
Pues por eso apostamos por el arte, porque el arte en últimos nos hace movernos de nuestra zona de confort y puede cambiar pues cómo pensamos, cómo sentimos y algo de esto esperamos que pase hoy. Oh, seguramente, seguramente. Lionel, tu obra gira en torno al sonido. En 2016 tú estuviste en los arroyos que escuchábamos al principio, en Aguas Blancas y en el Bruno. Si yo voy allá contigo hoy, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, Tatiana, no sé si notaron, pero en la primera parte de la postal encontrábamos este paisaje de vida natural, incluyendo el agua, y luego empezó a desaparecer. Hice una superposición de ambos sonidos, y lo que nos vamos a encontrar es la segunda parte de esa postal, es decir, ese fondo o telón sonoro que soporta la vida, y en este caso una cantidad de seres vivos tratando de desarrollar acuerdos para ponerse en sintonía con el territorio y lograr un equilibrio y una estabilidad. También escucharíamos cómo las aguas fluyen por en medio de las rocas y llenan los pozos que ha creado el Cerrejón, y se juntarían con los sonidos de las máquinas y demás. Pero además de eso, y que es bien importante, escucharíamos a las comunidades, por supuesto, estas comunidades que están de forma resiliente resistiendo a las inclemencias. Y hablo de las comunidades de indígenas Wayuu y que cantarían sus hayechis y estarían llamando a Huya, el ser de las aguas, para que trate de ordenar el territorio. Pero mira, Tatiana, hay algo que me parece importante aquí y que me sorprende, y es que tú y yo, los que estamos aquí, podemos ser testigos de la desaparición de algo que ha tardado cientos de millones de años en formarse, un río. Sí. Y sobre todo me conmueve y me interpela el hecho de que al final este proyecto de grabaciones y registros en los distintos paisajes de agua, pues sea eso, nos quedemos con los registros que se han vuelto patrimoniales y no con las aguas. Que sea un registro sonoro de lo que ya no existe, de hecho. Tú, de hecho, como haces este trabajo con el sonido, también lo que haces es recuperar lo que hay en el río, como las piedras, como el canto rodado. Explícanos un poco de eso y también, ojo que lo vamos a escuchar. Mira, cuando estuve en el Aguas Blancas me encontré con eso, un río de piedras secas. Tomé una de esas rocas y pues tú la observas y encuentras en ella pues primero una forma, una materialidad y una cantidad de cicatrices que el río ha venido generando en ella, ¿no? Pensemos que cada una de esas huellas que tiene la roca es un sonido. Entonces lo que tenemos es una materia fonográfica con una capacidad de podernos recordar y llevar a la manera en la que el río y la naturaleza ha trabajado en ella su forma y su ser, ¿no? Y ahí nació este proyecto que se llama Canto Rodado, en el que lo que busco es darle voz a las rocas de estos ríos que han sido intervenidos. Para muchas comunidades, especialmente aquí en la sabana de Bogotá, la comunidad muisca, las rocas son las abuelas, y cómo no entender que son abuelas si han estado aquí cientos de años antes de nosotros. A mí lo que me gustaría ahora es que ustedes escuchen este sonido como si fueran sus abuelas, y que quizás no busquen en un lenguaje articulado un mensaje, sino en su sonoridad. Si les parece, pueden cerrar los ojos. Adelante. Yo nunca había podido pensar que podíamos escuchar lo que ya no existe ahora, y es eso, es ese archivo sonoro, y al menos lo podemos hacer con el canto rodado. Según Planeación Nacional, y ojo a este dato, desperdiciamos el 40% del agua que tenemos,
Y eso que Colombia produce en promedio 6 veces más agua que los demás países del mundo. Y eso me hace pensar en la relación que podemos tener, a veces muy difícil, a veces tóxica con el agua. ¿Saben? Como eso que nos da y nosotras como que lo rechazamos. Lisa, ¿qué lees de qué forma estos sonidos nos pueden ayudar también a ver esas relaciones que tienen las comunidades con el agua? No solamente las comunidades ribereñas, sino también nosotras acá sentadas y todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, me gusta que traigas esos datos después de esto, porque hay un divorcio tan fuerte, exacto, ¿no? En sí. estos registros. Y yo creo que todos hemos estado en esa clase de ciencia donde el profesor que saca el diagrama del ciclo del agua, ¿no? O sea, es muy difícil integrar y incorporar estos saberes que realmente nos afectan, ¿no? A cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Intentamos pensar en los ríos voladores, ¿no? En la deforestación en Amazonia que pues limita las lluvias que después caen en los páramos. O sea, todas estas cosas las sabemos de alguna manera. Pero yo cada vez que pongo estas grabaciones para mis estudiantes cuando doy clases, no sabemos qué decir. El arte abre ese espacio para lo inefable, para lo que todavía no tenemos nombre. Y esos sentires pues vienen de esos sonidos, ¿no? Hay una resonancia que nos conecta físicamente con algo que está tan lejano en el tiempo y el espacio. Sin embargo, lo tenemos tan presente y yo siento que esa es una lección científica. Sí. Y por otro lado, hay una lección política. Nosotros cuando empezamos este proyecto fuimos a Santander hace 5 años a recorrer las cuencas desde el páramo de Berlín hasta el río Sogamoso, con estudiantes, campesinos, con científicos y con Leonel. Y Leonel nos enseñó la importancia de escuchar la voz del agua. Nos paramos en un paisaje y nos dice, tienen que utilizar sus oídos como grabadoras. Es decir, hay que empezar a prestarle atención a las voces que no son solamente la cacofonía humana, ¿no? Entonces empezamos a escuchar a las aguas, al territorio, y también en esta visita y estos recorridos escuchamos a los pescadores que están en la represa del Hidro Sogamoso, sí. Porque hay que también atender a las comunidades ribereñas y qué está pasando en estos espacios. Y les decíamos, pues, cómo ha cambiado la vida por ustedes con el embalse. Decían, pues, si yo lanzo la atarraya en este momento, lo que voy a pescar son bosques muertos. Entonces, cuando uno empieza a ensamblar esta escucha, empieza a crear un mapa político de inequidades, de problemáticas, de bellezas, y nos interpela y nos convoca a pensar con las aguas. Claro, además porque siento que en este momento la forma en que estamos viendo el agua cuando no tenemos esa conexión es cuando no la vemos en unos lugares como muy específicos, el mar, el río, la represa, la botella de agua, ya luego se nos vuelve un problema, ya sea que se desborde o que dejemos de tenerla. Leonel, justamente tú propones que una forma de superar este tipo de relaciones y este tipo de ideas sobre el agua sea escuchar sin ver, así que vamos a intentarlo. Tatiana y oyentes, esta pregunta va para ustedes y qué sienten y cómo se imaginan el río que acaba de sonar. Vale, voy a empezar yo y si alguien levanta la mano rápido le paso el micrófono, pero si no, yo medito y me sentí como lo que quisiera sentir cuando medito realmente, ¿sí? Como estar al lado de un río con los pies descalzos y como tocar el agua y como que estoy ahí sabiendo que estoy en el aquí y en el ahora y siento una paz enorme. No sé si alguien más sintió exactamente lo mismo y alza la mano. Yo ya lo sentí así. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sintieron otras cosas? Perfecto. Perfecto, va jugando. Pues bueno, lo que acabamos de escuchar es el río más contaminado de Colombia. 9 millones de personas, industria y demás ponen todos sus desechos, viaja a la sabana y allá al terminar en Soacha, cerca a Canoas, empieza a descender vigoroso en medio de un montón de rocas y empieza la espuma a salir, se encuentra con la primera comunidad que es el Charquito antes del salto del Tequendama. Esta grabación la hice justo ahí en el Charquito.
Y mira, Tatiana, me encanta que el río haya trabajado en ti una percepción distinta y que puedas acercarte a él sin asco, viendo algo bello y quizás conectándolo con esos lugares del bienestar que quisiéramos, en los que quisiéramos estar. Y es que el asunto es que hemos creado una imagen instrumental que nos ha permitido representar el río, ¿no? Canalizarlo, volverlo una cosa. Y creo que es ahí donde está el asunto, porque finalmente lo que estamos escuchando es distinto. Es un río que está respirando, es un río que está vivo. Y es que es mucho más fácil para la ética, como bogotanos, como ciudadanos del mundo, sí, pues no hacer nada por algo que está muerto. Y entonces si nos encontramos con este sonido y el río nos interpela y nos dice que está vivo, pues me parece que es el gran mensaje del río Bogotá. De acuerdo, además, porque, ojo a esto, es el río más contaminado del país, llegan diariamente 800 toneladas de basura y también pues las aguas residuales que no limpiamos porque nos falta una más, otra petar. Y es que esa imagen de malos olores y de agua contaminada es la que se queda con nosotros, lo que tú decías, simplemente nos quedamos con la imagen y nunca hemos ido al río. Muy posiblemente pasa eso en muchas ciudades que crecemos de espaldas al río, como Bogotá lo ha sido, como Barranquilla lo fue con el río Magdalena. Lisa, ¿te aventuras a darnos un diagnóstico de que tan bien o mal estamos en relación con el agua, dependiendo de esto, de los imaginarios que tenemos de estos lugares? Sí, pues yo creo que el río Bogotá es un perfecto ejemplo de esto, ¿no? Y nosotros vinimos trabajando con el río en los últimos años como colectivo y pues todos sabemos que hay una sentencia que decreta desde hace 10 años que hay que descontaminar y todos sabemos que es un río que todos dicen que está muerto, ¿no? Entonces, de que hay unos síntomas de relación muy desregulada, absolutamente, ¿no? Y eso es problemático. Yo creo que una relación tóxica no es un paradigma tóxico, de pronto sí, o sea, esta idea de que todo bien, si se contamina, aguas arriba, si aguas abajo hay una planta, pues también toca cuestionar esto, ¿no? Para ver qué más se puede hacer. Y para no ser solamente negativa, yo creo que podemos también ser muy optimistas en relación a cómo la gente se está reconectando con el río Bogotá. Y esto lo hemos vivido pues apoyando a Leonel en una exposición el año pasado en ese arte acá en Bogotá. Se llama Templo del Agua, Río Bogotá, y en esta exposición pues cantan las aguas del río y cantan hermoso. En uno de los programas públicos que hicimos, una charla con estudiantes de la maestría en planeación territorial de la Nacional, alguien levantó la mano al final y dijo, es que pues, yo nunca había escuchado al río como un ser vivo, no que lo había pensado sino como un obstáculo para mi trabajo, ¿no? Entonces, sí es cierto que pueden cambiarse estas relaciones y se están cambiando, vemos una ola de colectivos que están haciendo trabajos en este río y claramente nos está convocando a volver. También pienso en el agua de los páramos, por ejemplo, que son esas grandes fábricas de agua que producen y la limpian a 2 de cada 3 colombianos. Es decir, somos 50 millones, van a ver la cantidad de gente a la que proporciona agua a los páramos y pues sobre todo la mitad de los páramos del mundo están en Colombia. Leonel, tú trajiste otro instrumento justamente que viene del agua de los páramos, pues que aquí sacaste del grifo, pues lo viene de Chingaza. ¿Nos puedes contar un poco más? Vale, pero permíteme primero corregir algo y es que por favor, deberíamos cambiar el lenguaje y la manera en la que nos narramos, ¿no? No deberíamos seguir llamando al páramo una fábrica de agua. El páramo es un ser vivo y el agua del páramo no es de nadie, el agua del páramo es del páramo. Ahora sí, traje una flauta y justo esta flauta, para poder explicar un poco el contexto, nos habla de la crisis del agua, o desde donde viene el proyecto. Y donde me encuentro precisamente que la crisis del agua pues no es del agua, el agua se transforma, fluye. Sí. ¿Sí? La crisis del agua es una crisis de valores. Y es que mira, nosotros pasamos de venerar y de hacer nuestros rituales en las lagunas y en el páramo, encontrándonos con las deidades allí, a volverla sencillamente un escenario para la extracción. Yo creo que lo que hay aquí es una crisis de valores en la que
pues necesitamos recomponer nuestra relación sagrada con las aguas, y eso no se va a lograr en el baño de nuestras casas mientras estamos haciendo nuestras necesidades. Por eso entonces, como artista, me he dedicado a crear una serie de espacialidades que nos permitan encontrarnos con las aguas de una manera distinta, una donde ellas y nosotros nos reconozcamos y vibremos al unísono. Y en este caso, pues yo traje uno de los elementos de uno de esos templos del agua, y el sonido de esta flauta es el eje articulador de la experiencia de ese templo del agua. Ahora vamos a escuchar las aguas que tomamos del grifo, como lo dijiste, y pues me gustaría que nos encontráramos también desde esa disposición de la escucha sagrada, relacional y profunda con nuestros páramos. Voy a hablar por todos para decir wow. Wow, ¿no? Adelante. Mira, y el potencial que tiene este sonido de transformar nuestra sensibilidad, pues no es exclusivo de estos objetos, al contrario, viene de la naturaleza. Trajimos otra postal que quisiera que ahora la escucháramos. La grabé hace más o menos un mes, la Laguna de Colorados, en donde yo vivo, cerca, Cibaté, más o menos las 5:15 de la mañana, el momento en el que la naturaleza despierta, vigorosa. A mí me gustaría ahora que escucháramos este audio pensando precisamente en cómo el sonido de la naturaleza para nosotros es un bálsamo y nos proyecta energía, ganas, aliento, y nos anima precisamente a continuar con este trabajo de crianza y cuidado de las aguas. Entonces vamos a escuchar Adelante. esta postal. El agua acá no es el protagonista en esta postal, está como en un segundo plano, ¿no? Como inyectando energía, como decías, pero también ahora, después de escucharte, pienso que obviamente si no estuviera el páramo ahí, pues entonces no escucharíamos a estos animales, esta fauna y este tipo de riqueza de sonidos. Ahora me quedo con esta idea de cómo hablar políticamente, cómo ser sujetos políticos frente a lo que estamos escuchando. Lo escuchamos, nos energizamos, pero ¿qué sigue después? Y Lisa, ustedes acaban de llegar de la COP16, y una de las cosas que vimos cubriéndolo y cubriendo estos eventos era que había como unas conversaciones muy técnicas allá arriba, zona azul, pero también unas conversaciones corrientes, mundanas, de cómo nos sensibilizamos de aquí en adelante, y pensando en nuestro acuerdo, en los acuerdos para garantizar el acceso al agua en los próximos años para todos los colombianos y colombianas en el futuro. ¿Por qué es clave este tipo de eventos, de situaciones, pero sobre todo de conversaciones, y que conversaciones que vengan desde abajo y que lleguen hasta esta parte? Claro, eventos como la COP son un mundo, un universo que nos muestra quienes nos están hablando. Yo creo que eso es parte de lo que pasa y cómo estamos hablando, ¿no? Entonces, como decía ahorita, no hablar de fábricas de agua para hablar de los páramos.
les reto que después de estas escuchas vuelvan a decir la palabra recurso para hablar del agua, ¿no? Recurso hídrico. Como pensar cómo nos hablamos, cómo conversamos y en cuáles escenarios pasan estas conversaciones. Y algo que pasó en la COP, que nos pasó, fue como una división entre tomadores de decisiones y colectivos. Y a mí me gusta pensar que hay tomadores de acciones, ¿no? Entonces, cómo empezar a aproximar a aquellos actores que tendemos a separar o se tienden a separar en la política, ¿no? Y ahí hicimos una colaboración con un colectivo muy increíble que se llama Dinamizadores Ambientales, trabajando en una de las zonas más difíciles de Cali, más complejas en términos sociales, ¿no? Y están recuperando el humedal Charco Azul. Charco Azul, como muchos humedales en este país, ha recibido las aguas sucias, negras, los desechos sólidos, y son un colectivo de la Comuna 13 que está ahí poniendo el cuerpo para un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, es muy importante darle espacio a estas acciones, esos tomadores de acciones y también de decisiones, y entender que estas no son dos conversaciones diferentes, esas son dos conversaciones que se tienen que encontrar para que pueda haber acuerdos, ¿no? Porque son pues diferentes actores, pero es una sola conversación al final. Claro, de acuerdo, que empecemos a hablar del mismo idioma, pero también que podamos tomar acciones juntos. Leonel, yo te voy a hacer la misma pregunta: ¿qué acciones podemos tomar de aquí en adelante para los próximos 15 años? Pero tengo la impresión de que tú vives en otro tiempo cronológico que el nuestro. 15 años para mí me parece demasiado, pero seguramente a ti te va a parecer muy poco en términos de la naturaleza. Pero cuéntanos, ¿qué podemos agregar para el futuro? Yo creo que deberíamos tomarnos en serio esto de transformar el paradigma instrumental y alinearnos con las cosmovisiones originarias de estos territorios, estas ontologías relacionales que han determinado el agua como el centro del ordenamiento del territorio y como el ordenamiento de todo, incluso de la temporalidad. Deberíamos acoplarnos a los ritmos del agua, a los ritmos de los frailejones, a los ritmos de las rocas, y no esperar que en 15 años hayan resultados. Me parece que aquí es importante, y yo creo que ese es un mensaje bien bonito, cosechar, sembrar sin esperar a cosechar ya, sino cosechar para el futuro. Tener paciencia a Tener veces, paciencia, ¿no? sí. Lisa, muchas gracias por pasar por acá. No, gracias a ustedes. Leonel, gracias por pasar por acá. Gracias a ti y a la audiencia. Gracias a ustedes por estar acá, gracias por celebrar con nosotros estos 15 años. Sigan y conozcan más del trabajo de Entre Ríos. Acá arriba les dejamos el QR para que puedan conectar con ellos. Igual vamos a estar aquí en la fiesta todo el tiempo. Gracias al Teatro Panorama, gracias a Fernando Cruz, que es el faro, luz y guía de Huevos. Un aplauso para él, está allá arriba. A Marcela Becerra, que se armó todo esto, a Juliana Ramírez y a Juliana Steiner, porque sin ustedes no hubiese sido posible. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos pronto. Chao.